Hola, familia de Venganza Final. Antes de empezar, si esta historia te llega al corazón, déjame un like y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Mi nombre es Leticia, tengo 40 años, y lo que les voy a contar hoy cambió completamente la dinámica de mi familia. Porque a veces, cuando alguien te subestima durante años, la vida te da la oportunidad perfecta para demostrar tu verdadero valor de la manera más inesperada. Todo comenzó hace 3 semanas, durante la cena de cumpleaños número 65 de mi suegra, Carmen. Era una de esas noches donde toda la familia se reúne, donde las apariencias importan más que los sentimientos genuinos y donde yo, como siempre, trataba de pasar desapercibida mientras servía la comida que había preparado durante 2 días completos. Mi esposo Roberto estaba sentado a mi lado, pero como de costumbre, su atención estaba completamente enfocada en su madre, riendo de cada una de sus anécdotas como si fueran las historias más fascinantes del mundo. La mesa estaba perfectamente decorada con el mantel de encaje que Carmen insistía en usar para las ocasiones especiales. Ese que había pertenecido a su madre y que ella cuidaba como si fuera oro. Las velas aromáticas que yo había comprado especialmente para la ocasión iluminaban suavemente el comedor, creando sombras danzantes en las paredes color crema que Roberto y yo habíamos pintado el verano pasado. El aroma del pavo relleno que había estado marinando desde la noche anterior se mezclaba con el perfume de las rosas frescas que había cortado esa misma mañana del jardín que yo misma cultivaba. Mi cuñada Patricia estaba sentada al otro lado de la mesa, luciendo su nuevo collar de perlas que su esposo Miguel le había regalado por su aniversario. Patricia siempre había sido la favorita de Carmen, desde el primer día que la conoció hace 8 años. Era abogada en un bufete prestigioso del centro de la ciudad. Siempre vestía trajes de diseñador y nunca perdía la oportunidad de mencionar sus casos importantes o los clientes millonarios que representaba. Su hijo Sebastián, de 6 años, estaba sentado junto a ella, vestido con un pequeño traje que lo hacía ver como una versión miniatura de su padre. «Mami Carmen», dijo Patricia con esa voz melosa que usaba exclusivamente con mi suegra, «el pavo está delicioso. Deberías darme tu receta secreta». Carmen sonrió ampliamente, sus ojos brillando con orgullo maternal. «Por supuesto, mi niña. Aunque dudo que tengas tiempo para cocinar con todo tu trabajo importante en el bufete». Yo bajé la mirada hacia mi plato, mordiendo mi lengua para no aclarar que el pavo lo había preparado yo, no Carmen. Era una dinámica que se había establecido hacía años. Yo cocinaba, Carmen recibía los elogios. Roberto nunca decía nada y yo había aprendido que protestar solo causaría problemas. Mi hijo Daniel, de 15 años, me miró desde el otro lado de la mesa con esa expresión que había aprendido a reconocer. Una mezcla de frustración e impotencia. Él sabía la verdad. Había estado conmigo en la cocina hasta tarde la noche anterior, ayudándome a preparar los acompañamientos mientras su hermana menor, Sofía, de 12 años, decoraba el pastel de cumpleaños. Mis hijos habían heredado mi tendencia a observar más que hablar en estas reuniones familiares. Habían aprendido que en casa de la abuela Carmen era mejor mantenerse callados. «¿Y cómo van las cosas en la oficina, Patricia?», preguntó mi suegro Eduardo, un hombre callado que raramente contradecía a su esposa, pero que siempre había sido amable conmigo en privado. Patricia se acomodó en su silla, preparándose claramente para uno de sus monólogos habituales. «Excelente, papá Eduardo. Acabo de ganar un caso muy importante, una disputa de propiedades por $3 millones. El cliente quedó tan satisfecho que me recomendó con otros 2 empresarios». «¡Qué maravilloso!», exclamó Carmen, aplaudiendo suavemente. «Eso es tener una verdadera carrera, aportar algo significativo a la familia». Sentí como Roberto se tensaba ligeramente a mi lado, pero no dijo nada.
Nunca decía nada. La conversación continuó fluyendo alrededor de los logros de Patricia, sus planes de comprar una casa más grande, las clases de equitación de Sebastián, el nuevo bebé que Miguel estaba considerando. Yo me concentré en cortar mi comida en pedazos cada vez más pequeños, sintiendo ese nudo familiar formándose en mi garganta. ¿Y tú, Leticia? La voz de Carmen cortó a través de mis pensamientos como un cuchillo afilado. ¿Sigues con tu pequeño negocio de manualidades? Mi pequeño negocio de manualidades era en realidad una empresa de diseño de interiores que había construido desde cero durante los últimos 5 años. Tenía clientes regulares, había decorado varias casas en los mejores vecindarios de la ciudad y el año pasado había facturado más que el salario de Roberto como contador. Pero para Carmen, cualquier cosa que no fuera un título universitario colgado en la pared no contaba como trabajo real. Sí, Carmen, respondí, manteniendo mi voz neutral. De hecho, acabo de terminar un proyecto grande en... Ah, qué bien, me interrumpió, volviéndose hacia Patricia. Es bueno tener pasatiempos, supongo, aunque no es lo mismo que tener una carrera real, ¿verdad? Patricia, cuéntales sobre ese seminario al que fuiste en Nueva York. Daniel dejó caer su tenedor con más fuerza de la necesaria, el sonido metálico resonando en el silencio momentáneo. Mamá acaba de redecorar la casa del alcalde, dijo, su voz temblando ligeramente por el esfuerzo de controlar su enojo. Salió en la revista de diseño más importante de la ciudad. Carmen lo miró con esa sonrisa condescendiente que reservaba para cuando alguien decía algo que ella consideraba irrelevante. Qué lindo que defiendas a tu mamá, Daniel, pero decorar no es exactamente una profesión, ¿verdad? Es más bien algo que las amas de casa hacen para mantenerse ocupadas. Mamá, intervino Roberto finalmente, aunque su voz era débil, casi apologética. ¿Leticia trabaja muy duro en su negocio? Oh, no digo que no trabaje, respondió Carmen, agitando su mano como si estuviera espantando una mosca molesta. Solo digo que no es lo mismo. Patricia aquí, señaló a mi cuñada con su copa de vino. Ella sí aporta algo real a esta familia. Tiene estudios, prestigio, conexiones importantes. Eso es lo que necesita esta familia para mantener su estatus. Patricia tuvo la decencia de parecer incómoda, moviendo su comida en el plato sin hacer contacto visual conmigo. Miguel tosió suavemente y cambió de tema, preguntando sobre los planes de Eduardo para su jubilación el próximo año. Pero el daño ya estaba hecho. Podía sentir las miradas de mis hijos sobre mí, la tensión en los hombros de Roberto, el silencio pesado que se había instalado en la mesa a pesar de que la conversación había continuado. Era la misma historia de siempre, solo que esta vez Carmen había sido más directa que de costumbre. La cena continuó con esa tensión subyacente que todos fingían no notar. Carmen siguió alabando cada pequeño gesto de Patricia, desde la forma en que cortaba su carne hasta cómo Sebastián usaba correctamente los cubiertos. Mientras tanto, cuando Sofía intentó compartir que había ganado el primer lugar en el concurso de ciencias de su escuela, Carmen apenas murmuró un «¡Qué bien, querida!» antes de volver su atención a Patricia. Recuerdo estar sentada allí, sintiendo cómo mi pecho se apretaba con cada respiración, cómo mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía mi copa de agua. No era la primera vez que Carmen me menospreciaba, pero algo en esa noche se sentía diferente. Tal vez era la forma en que lo había dicho, tan casual, tan natural, como si fuera un hecho indiscutible que yo no aportaba nada a la familia. O tal vez era ver la expresión en los rostros de mis hijos, esa mezcla de dolor y rabia que trataban de ocultar. Roberto intentó tocar mi mano por debajo de la mesa, pero la aparté.
No quería su consuelo tardío, no cuando había permanecido en silencio mientras su madre me humillaba frente a toda la familia. Había defendido mi trabajo, sí, pero con la misma energía con la que uno defiende el clima, sin convicción real, solo por llenar el silencio. Bueno, dijo Carmen cuando los platos principales fueron retirados, es hora del pastel. Patricia, querida, ¿podrías ayudarme a traerlo de la cocina? En realidad, dijo Sofía con voz tímida, yo decoré el pastel, abuela. ¿Puedo ayudar? Carmen la miró con esa expresión que yo conocía demasiado bien, esa mezcla de irritación y condescendencia. No, querida, no queremos que se arruine. Patricia sabe cómo manejar cosas delicadas. Vi cómo los ojos de Sofía se llenaban de lágrimas que se negaba a dejar caer. Daniel puso su brazo alrededor de los hombros de su hermana, murmurando algo en su oído que la hizo sonreír débilmente. Fue en ese momento, viendo a mis hijos consolándose mutuamente por el desprecio de su abuela, que algo dentro de mí cambió. No fue una explosión de ira ni un momento dramático de revelación. Fue más bien como cuando una cuerda que ha estado tensa durante demasiado tiempo finalmente comienza a deshilacharse. Podía sentir los hilos separándose uno por uno, mi paciencia, mi tolerancia, mi disposición a mantener la paz, todo comenzando a desmoronarse. Cuando Patricia y Carmen regresaron con el pastel, todos cantamos el cumpleaños. Yo moví mis labios, pero no salió ningún sonido. Mi mente estaba en otro lugar, recordando todos los momentos similares de los últimos 15 años. Todas las cenas donde mi comida era alabada, pero el crédito iba a Carmen. Todas las veces que mis logros fueron minimizados mientras los de Patricia eran celebrados. Todos los momentos en que Roberto eligió el silencio sobre defenderme. ¿Quién quiere café?, preguntó Carmen después de que el pastel fue servido. Yo lo preparo, me ofrecí, necesitando desesperadamente un momento lejos de esa mesa. No, no, dijo Carmen, con ese tono que usaba cuando quería parecer generosa, pero en realidad estaba siendo condescendiente. Tú siéntate, Patricia conoce mi cafetera especial. Ella lo hará. Patricia se levantó obedientemente, aunque pude ver en su expresión que ella tampoco estaba completamente cómoda con la situación. A pesar de ser la favorita, Patricia nunca había sido activamente cruel conmigo. Simplemente había aceptado su papel en la dinámica familiar sin cuestionarlo. Me quedé sentada, comiendo mecánicamente el pedazo de pastel que mi hija había decorado con tanto amor y que ahora sabía a ceniza en mi boca. La conversación continuó a mi alrededor, pero era como si estuviera bajo el agua. Los sonidos llegaban distorsionados y lejanos. Leticia se ve cansada, escuché a Carmen decir. Debe ser agotador no tener una rutina estructurada como la gente con trabajos reales. Esa fue la gota que derramó el vaso. No grité, no lloré, no hice una escena. Simplemente me levanté de la mesa con calma. ¿A dónde vas?, preguntó Roberto, finalmente mostrando algo de interés en mí. Al baño, respondí sin mirarlo. Regreso en un momento. Pero no fui al baño. Subí las escaleras hacia el estudio de Eduardo, ese santuario silencioso donde él se refugiaba cuando las dinámicas familiares se volvían demasiado intensas. Sabía que él guardaba todos los documentos importantes de la familia en el archivero junto a su escritorio. No estaba buscando nada en particular, solo necesitaba un momento de paz, un espacio donde pudiera respirar sin sentir el peso del desprecio de Carmen. Fue entonces cuando lo vi. Sobre el escritorio de Eduardo había una carpeta abierta con documentos legales. No era mi intención mirar, pero el nombre de la empresa de mi padre saltó a mi vista. Desarrollos Inmobiliarios Mendoza.
Mi padre había fallecido hace 2 años y yo sabía que había dejado algunas propiedades, pero Roberto se había encargado de todo el papeleo y nunca había entrado en detalles conmigo. Me acerqué al escritorio, mi corazón latiendo más rápido. El documento era un contrato de transferencia de propiedad. Leí rápidamente, mis ojos saltando sobre la jerga legal hasta llegar a los detalles importantes. Era sobre un terreno de 5 hectáreas en las afueras de la ciudad, una propiedad que mi padre había comprado hace décadas como inversión. Según el documento, el terreno estaba a mi nombre, pero había una transferencia pendiente, a nombre de Patricia. Mis manos comenzaron a temblar mientras leía más. Había notas al margen con la letra de Roberto. Convencer a L de firmar. Decir que es para inversión familiar. Carmen insiste en que P es mejor para manejar esto. Tomé mi teléfono y fotografié cada página del documento. Luego encontré más papeles, evaluaciones del terreno que mostraban que su valor actual era de casi $2 millones debido al desarrollo urbano en la zona. Había planes para construir un centro comercial en el área, lo que triplicaría el valor del terreno en los próximos 2 años. ¿Qué haces aquí? Me volví para encontrar a Eduardo en la puerta. Su expresión era difícil de leer, una mezcla de sorpresa y algo más. ¿Culpa tal vez? Yo comencé, pero él levantó la mano. Lo siento, Leticia, dijo en voz baja, cerrando la puerta detrás de él. Traté de decirle a Roberto que esto estaba mal, pero Carmen se detuvo, pasándose la mano por el rostro cansado. Carmen puede ser muy persuasiva cuando quiere algo. ¿Tú sabías sobre esto?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Eduardo asintió lentamente. Me enteré la semana pasada. Roberto le pidió a Carmen que lo ayudara a convencerte de firmar los papeles. Iban a decirte que era para poner el terreno en un fideicomiso familiar, pero en realidad iban a dárselo a Patricia, completé, sintiendo cómo la traición se asentaba en mi estómago como plomo. Carmen dice que Patricia sabrá manejarlo mejor, que tiene los contactos para obtener el mejor precio cuando lo vendan. Roberto. Eduardo suspiró profundamente. Roberto siempre hace lo que su madre dice. Siempre lo ha hecho. Me senté pesadamente en la silla frente al escritorio, mi mente girando. Mi propio esposo, el hombre con quien había compartido 15 años de mi vida, estaba conspirando con su madre para robarme la herencia de mi padre. Y no solo eso, sino que planeaban dársela a Patricia, la nuera perfecta, la que sí aportaba a la familia. ¿Por qué me lo estás diciendo?, pregunté a Eduardo. Él se sentó en el borde del escritorio, sus hombros caídos. Porque no está bien. He visto cómo Carmen te trata todos estos años y nunca dije nada. Me arrepiento de eso, pero esto es demasiado. Ese terreno es tuyo, Leticia. Tu padre te lo dejó a ti, no a la familia de Roberto. ¿Qué debo hacer?, pregunté, más para mí misma que para él. Eduardo se acercó al archivero y sacó otra carpeta. Toma esto. Son copias de todos los documentos relacionados con el terreno. También hay información sobre su valor real y los planes de desarrollo. Y Leticia, me miró directamente a los ojos. Hay algo más que debes saber. Carmen y Patricia ya han estado en contacto con los desarrolladores. Están negociando la venta, aunque el terreno todavía está a tu nombre. Sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. No solo planeaban robarme, ya estaban actuando como si el terreno fuera suyo. Tengo un amigo abogado, continuó Eduardo, uno que no está conectado con el bufete de Patricia. Si necesitas ayuda legal, puedo ponerte en contacto con él. Tomé la carpeta con manos temblorosas. Gracias, Eduardo, no tenías que hacer esto. Sí tenía, respondió con firmeza.
He sido un cobarde todos estos años, dejando que Carmen maneje todo, que trate mal a la gente. Pero tú eres una buena mujer, Leticia. Eres una buena madre, una buena esposa, aunque Roberto no lo merezca, y ese terreno es tuyo. Escuchamos pasos en las escaleras y Eduardo me hizo señas para que guardara rápidamente los documentos en mi bolso. «Papá, Leticia», era la voz de Roberto. «¿Están ahí arriba?» «Sí, hijo», respondió Eduardo, abriendo la puerta. Leticia se sentía un poco mareada y la traje aquí para que tomara aire lejos del ruido. Roberto entró, su expresión una mezcla de preocupación fingida y algo más que ahora podía reconocer como culpa. «¿Estás bien, amor? Mamá está preguntando por ti». «Estoy bien», respondí, levantándome y alisando mi vestido. Solo necesitaba un momento. Roberto se acercó para tocar mi brazo, pero me aparté sutilmente. «Deberíamos regresar. Mamá quiere tomar las fotos familiares». Por supuesto que quería fotos. Carmen siempre quería documentar estas reuniones familiares perfectas, estas ilusiones de armonía que publicaba en sus redes sociales con descripciones sobre lo bendecida que estaba de tener una familia tan unida. Bajamos las escaleras en silencio. Podía sentir la tensión emanando de Roberto, pero no me importaba. Mi mente estaba procesando todo lo que acababa de descubrir, planificando mis próximos movimientos. Las fotos fueron una tortura. Carmen insistió en que Patricia estuviera en el centro de la foto familiar, porque su vestido es el más fotogénico. Yo fui relegada al extremo, parcialmente oculta detrás de Roberto. En cada foto, Carmen encontraba algo que criticar sobre mi postura, mi sonrisa, mi cabello. «Leticia, querida, trata de sonreír más natural. No queremos que parezcas estreñida en las fotos», dijo Carmen con esa risa falsa que usaba cuando quería que sus insultos parecieran bromas. Daniel y Sofía se pararon deliberadamente a mi lado en cada foto, ignorando las instrucciones de Carmen de que se movieran más hacia el centro. Mis hijos, mis maravillosos hijos, mostrando más lealtad que mi propio esposo. Cuando finalmente llegó el momento de irnos, Carmen me dio su habitual abrazo frío y distante. «Gracias por venir, Leticia. Aunque la próxima vez quizás podrías esforzarte más con tu apariencia. Patricia siempre se ve tan profesional y elegante». «Lo tendré en cuenta, Carmen», respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. En el auto de regreso a casa, el silencio era ensordecedor. Los niños iban en el asiento trasero, ambos con sus audífonos puestos, perdidos en sus propios mundos. Roberto conducía con la mandíbula tensa, sus nudillos blancos sobre el volante. «¿Quieres hablar sobre lo que pasó?», preguntó finalmente cuando nos detuvimos en un semáforo rojo. «¿Qué parte específicamente?», respondí mirando por la ventana. «¿La parte donde tu madre me humilló frente a toda la familia? ¿O la parte donde tú te quedaste sentado sin decir nada significativo?». «Sabes cómo es ella», dijo Roberto, con ese tono que había perfeccionado a lo largo de los años, ese que sugería que el comportamiento de su madre era una fuerza de la naturaleza imposible de controlar. «No lo dice en serio». «Sí lo dice en serio», respondí, finalmente mirándolo. «Y tú lo sabes». Roberto suspiró profundamente. «Leticia, por favor». Fue su cumpleaños, no quería arruinar su día. «¿Y qué hay de mi día? ¿Qué hay del día de tus hijos que tuvieron que ver cómo su abuela desprecia a su madre?» «Estás exagerando», dijo Roberto, y supe en ese momento que nunca cambiaría. Siempre elegiría a su madre sobre mí, siempre encontraría excusas para su comportamiento, siempre esperaría que yo fuera la que cediera. El resto del viaje transcurrió en silencio. Cuando llegamos a casa, los niños subieron directamente a sus habitaciones. Pude escuchar a Sofía llorando suavemente y a Daniel consolándola.
Mi corazón se rompió un poco más. Roberto se fue a su estudio, probablemente a llamar a su madre para asegurarse de que no estuviera molesta por nuestra salida apresurada. Me quedé sola en la cocina, mirando los restos de la preparación de la comida que había hecho para la cena. Había pasado 2 días cocinando y Carmen había recibido todo el crédito. Saqué mi teléfono y revisé las fotos que había tomado de los documentos. Cada palabra era como una puñalada. No solo era la traición financiera, era lo que representaba. Después de 15 años de matrimonio, de construir una vida juntos, de darle 2 hijos maravillosos, Roberto todavía no me consideraba lo suficientemente capaz o importante como para manejar mi propia herencia. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando los ronquidos de Roberto, pensando en todos los sacrificios que había hecho por esta familia. Había dejado mi trabajo cuando nació Daniel porque Roberto dijo que sería mejor para el bebé. Había soportado años de desprecios de Carmen porque Roberto me pedía que mantuviera la paz. Había construido mi negocio desde cero sin ningún apoyo de él y aún así nunca era suficiente. A la mañana siguiente, mientras Roberto estaba en la ducha, tomé su teléfono. Conocía su contraseña. Era el cumpleaños de su madre, por supuesto. Encontré los mensajes entre él y Carmen. Mi estómago se revolvió mientras leía. Carmen: ¿ya le dijiste sobre los papeles? Roberto: todavía no. Estoy esperando el momento correcto. Carmen: no esperes mucho. Patricia dice que los desarrolladores no esperarán para siempre. Roberto: lo sé, mamá. ¿La convenceré esta semana? Carmen: más te vale. Es ridículo que ese terreno esté a nombre de alguien que ni siquiera tiene educación universitaria. Patricia sabrá qué hacer con él. Roberto: tienes razón, como siempre. Había más, mucho más. Conversaciones sobre cómo convencerme, sobre qué mentiras decirme, sobre cómo hacer que pareciera que era lo mejor para los niños. Incluso habían discutido la posibilidad de falsificar mi firma si me negaba. Tomé capturas de pantalla de todo y las envié a mi correo electrónico. Luego borré la evidencia del teléfono de Roberto y lo dejé donde estaba. «Buenos días, amor», dijo Roberto saliendo del baño con una toalla alrededor de la cintura. «¿Dormiste bien?» «Como un bebé», mentí, forzando una sonrisa. «Escucha, sobre lo de anoche», comenzó, acercándose a mí. «No te preocupes», lo interrumpí. «Tu madre es tu madre, no va a cambiar». Roberto pareció aliviado de que no fuera a continuar la discusión. «Exacto, me alegra que lo entiendas. Por cierto, necesito hablar contigo sobre algo importante. Es sobre unas inversiones familiares». «¿Ah, sí?», pregunté, manteniendo mi tono casual. «¿Qué tipo de inversiones?» «Nada urgente», dijo rápidamente. «Hablaremos esta noche durante la cena. Ahora tengo que irme al trabajo». Después de que se fue, llamé al número que Eduardo me había dado. El abogado, Marcos Villanueva, acordó verme esa misma tarde. También llamé a mi mejor amiga, Andrea, que era contadora, y le pedí que me ayudara a revisar mis finanzas personales y las de mi negocio. «¿Está todo bien, Leti?», preguntó Andrea con preocupación. «Suenas diferente». «Digamos que estoy despertando después de un sueño muy largo», respondí. Esa tarde, en la oficina de Marcos, expuse toda la situación. Él revisó los documentos con expresión cada vez más seria. «Esto es fraude», dijo sin rodeos. «Si firmaras esos papeles sin conocer el verdadero valor del terreno o el propósito real de la transferencia, sería un caso claro de fraude y coerción. Además», continuó, revisando más papeles, «según estos documentos, el terreno fue específicamente dejado a tu nombre por tu padre con una cláusula que impide su transferencia sin tu consentimiento explícito e informado». «¿Qué opciones tengo?», pregunté. «Varias»,
respondió Marcos, entrelazando sus dedos. Primero, obviamente, no firmes nada. Segundo, podemos enviar una carta de cese y desista a Patricia y a cualquier desarrollador con quien haya estado en contacto, informándoles que no tiene autoridad para negociar sobre esa propiedad. Tercero, hizo una pausa mirándome directamente. Podrías considerar acciones legales contra tu esposo y su familia por intento de fraude. La palabra fraude resonó en mi mente. Mi esposo, el padre de mis hijos, estaba intentando cometer fraude contra mí. «Hay algo más», dijo Marcos. «Si tu esposo está intentando esto, ¿qué más podría estar ocultando?» «Te sugiero que hagas una auditoría completa de todas tus finanzas conjuntas». Tenía razón. Esa noche, mientras Roberto estaba en su estudio, revisé todos nuestros estados de cuenta bancarios. Descubrí que había una cuenta de ahorros que yo desconocía, con casi $50,000. El dinero provenía de bonos y aumentos de Roberto que nunca me había mencionado. También encontré que había estado pagando un seguro de vida adicional donde el beneficiario principal era su madre, no yo ni los niños. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías confrontado a Roberto inmediatamente? ¿O habrías esperado como yo decidí hacer? Durante los siguientes días actué normal. Preparé las comidas, llevé a los niños a sus actividades, trabajé en mis proyectos de diseño. Roberto parecía aliviado de que no hubiera más drama después de la cena de cumpleaños. Incluso se volvió más cariñoso, probablemente preparando el terreno para pedirme que firmara los papeles. He estado pensando, dijo una noche mientras cenábamos, que deberíamos ser más organizados con nuestras finanzas. Tal vez poner algunas propiedades en fideicomisos para protegerlas. ¿Qué propiedades?, pregunté inocentemente, sirviendo más ensalada en mi plato. Bueno, está ese terreno que te dejó tu padre. No está generando ningún ingreso solo estando ahí. Daniel levantó la vista de su plato, sus ojos moviéndose entre Roberto y yo. Era lo suficientemente mayor para sentir la tensión. Es verdad, asentí. He estado pensando en eso también. Roberto se animó visiblemente. ¿En serio? ¡Qué bien! Podríamos reunirnos con Patricia. Ella conoce mucho sobre estos temas. Preferiría consultar con mi propio abogado, dije casualmente. Nada personal contra Patricia, pero prefiero mantener los negocios separados de la familia. La expresión de Roberto cambió rápidamente. ¿Tu propio abogado? ¿Para qué necesitas eso? Patricia no nos cobraría nada. Ya tengo uno, respondí. De hecho, ya he estado revisando opciones para el terreno. ¿Qué? Roberto dejó caer su tenedor. ¿Sin consultarme? Bueno, el terreno está a mi nombre, dije con calma. Mi padre me lo dejó a mí específicamente. Pensé que era mi responsabilidad manejarlo. Pero somos un matrimonio, protestó Roberto. Estas decisiones se toman juntos. ¿Como la decisión de abrir una cuenta de ahorro secreta?, pregunté, manteniendo mi tono conversacional. ¿O la de poner a tu madre como beneficiaria principal de tu seguro de vida adicional? El color se drenó del rostro de Roberto. Sofía y Daniel intercambiaron miradas, sintiendo que algo importante estaba sucediendo. «Niños, vayan a sus cuartos», dijo Roberto con voz tensa. «No», dije firmemente, «se quedan. Son lo suficientemente grandes para entender lo que está pasando en su familia». «Leticia», comenzó Roberto con tono de advertencia. «¿Ibas a decirme que ya estabas negociando la venta de mi terreno con Patricia?», pregunté, finalmente dejando caer la máscara de calma. ¿O eso también era una decisión que no requería mi consulta? Roberto abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. «No sé de qué estás hablando». Saqué mi teléfono y abrí las capturas de pantalla de sus mensajes con Carmen. «¿En serio? Entonces, ¿qué es esto?».
Daniel se inclinó para ver la pantalla y sus ojos se abrieron con shock. ¿Papá estaba tratando de robarte, mamá? No es robar, protestó Roberto débilmente. Es manejar mejor los recursos familiares. ¿Recursos familiares? Me levanté de la mesa, mi voz elevándose por primera vez. Ese terreno no es un recurso familiar, es mi herencia. Mi padre me lo dejó a mí. Y Patricia sabría mejor qué hacer con él. Roberto finalmente explotó, mostrando sus verdaderos colores. Tú no tienes educación en bienes raíces. Patricia tiene contactos, experiencia. Patricia no tiene nada que ver con esto, grité. Esto es entre tú y yo, tu esposa, la madre de tus hijos, la mujer que supuestamente amas. Sofía comenzó a llorar silenciosamente. Daniel puso su brazo alrededor de ella, fulminando a su padre con la mirada. Mamá tiene razón, dijo Daniel con voz firme. Esto está mal, papá, muy mal. Roberto miró a su hijo como si lo hubiera traicionado. No entiendes, Daniel, es complicado. No es complicado, respondí, sentándome de nuevo y tomando la mano de Sofía. Es muy simple. Confiaste más en tu madre y en Patricia que en mí. Después de 15 años, todavía no me consideras capaz o digna de manejar mi propia herencia. No es así, comenzó Roberto. Sí lo es, lo interrumpí. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que si me lo hubieras pedido, si hubieras sido honesto sobre querer invertir el dinero del terreno en algo para la familia, lo habría considerado. Pero en lugar de eso, elegiste la mentira, el engaño, la traición. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto miraba su plato, incapaz de enfrentar las miradas acusadoras de su familia. ¿Qué vas a hacer, mamá?, preguntó Sofía con voz pequeña. Voy a proteger lo que es mío, respondí, apretando su mano. Y voy a asegurarme de que nadie vuelva a subestimarme. Si hasta aquí ya sientes que esta historia te recuerda algo que viviste, escríbeme en los comentarios. No estás sola en esto. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Marcos envió las cartas de cese y desista a Patricia y a los desarrolladores. La respuesta fue inmediata y explosiva. Mi teléfono sonó a las 7 de la mañana del día siguiente. Era Carmen, y ni siquiera esperó a que dijera hola. ¿Cómo te atreves?, gritó a través del teléfono. ¿Cómo te atreves a amenazar a Patricia con acciones legales? Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti. Buenos días para ti también, Carmen, respondí con calma, aunque mi corazón latía furiosamente. No te hagas la graciosa conmigo. Eres una malagradecida. Te sacamos de la nada, te dimos un apellido respetable y así es como nos pagas. ¿Sacarme de la nada?, repetí, sintiendo cómo la ira burbujeaba en mi pecho. Carmen, yo venía de una familia trabajadora y respetable. Mi padre era un empresario exitoso. No necesitaba su apellido para ser alguien. Tu padre era un don nadie con suerte, escupió Carmen, y tú eres igual. No tienes educación, no tienes clase, no tienes nada que ofrecer. Tengo un terreno de $2 millones, respondí secamente. Eso parece ser suficiente para que tú y Patricia estén interesadas. Carmen se quedó callada por un momento. Claramente no esperaba esa respuesta. Ese terreno debería ser manejado por alguien competente, dijo finalmente, su voz más controlada pero no menos venenosa. Patricia tiene la experiencia. Patricia no tiene nada que ver con mi propiedad. La interrumpí. Y si vuelve a contactar a los desarrolladores fingiendo representarme, presentaré cargos por fraude. ¿No te atreverías? Pruébame, respondí y colgué. Roberto llegó a casa esa noche furioso. ¿Amenazaste a mi hermana con demandarla? Amenacé a una abogada que estaba intentando vender una propiedad que no le pertenece con acciones legales apropiadas. Corregí,
sin levantar la vista de mi computadora donde estaba trabajando en un proyecto. «Es mi hermana, y yo soy tu esposa», respondí, finalmente mirándolo. «¿O eso ya no importa?» Roberto se pasó las manos por el cabello, un gesto que hacía cuando estaba frustrado. «Leticia, estás exagerando. Nadie estaba tratando de robarte». «Entonces, ¿por qué no me dijiste la verdad sobre el valor del terreno? ¿Por qué no me dijiste que Patricia ya estaba negociando con compradores?» Porque se detuvo, aparentemente dándose cuenta de que no tenía una buena respuesta. «¿Porque no confías en mí?», completé por él, «porque tu madre te convenció de que Patricia era más capaz, porque después de 15 años todavía me ves como Carmen me ve, como alguien que no aporta nada». «Eso no es verdad», protestó débilmente. «¿No? Entonces dime, Roberto, ¿cuándo fue la última vez que me defendiste de verdad frente a tu madre? ¿Cuándo fue la última vez que reconociste mis logros frente a tu familia? ¿Cuándo fue la última vez que me hiciste sentir valorada en esa casa?» Roberto no respondió. No podía, porque ambos sabíamos la respuesta. Nunca. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes. O más bien, me quedé despierta en el cuarto de huéspedes pensando en mi próximo movimiento. Porque había decidido algo durante esa conversación con Carmen. No solo iba a proteger mi terreno, iba a demostrar de una vez por todas cuánto aportaba a esa familia. A la mañana siguiente llamé a Andrea. «Necesito tu ayuda con algo grande». «Lo que necesites, amiga», respondió sin dudarlo. «Quiero hacer una auditoría completa de todo lo que he aportado financieramente a mi matrimonio en los últimos 15 años. Cada peso que he ganado, cada gasto que he cubierto, cada inversión que he hecho». Andrea silbó. «Eso es mucho trabajo». «Lo sé, pero lo necesito. Necesito números concretos». Pasamos los siguientes 3 días revisando registros, facturas, estados de cuenta. Lo que descubrimos me dejó sin aliento. En los últimos 5 años solamente, desde que había comenzado mi negocio de diseño, había aportado más de $300,000 al hogar. Había pagado las colegiaturas de los niños, la mayoría de los gastos de la casa, las vacaciones familiares. Incluso había cubierto varias deudas de Roberto que él había acumulado en inversiones fallidas que nunca me había mencionado. «Leticia», dijo Andrea mirando los números, «tú has sido el principal sostén de esta familia por años». «Pero Carmen dice que no aporto nada», dije con amargura. «Carmen es una bruja ciega», respondió Andrea sin rodeos. «Y Roberto es un idiota si no ve lo que tiene frente a él». Armada con esta información, tomé una decisión. Si Carmen quería jugar juegos sobre quién aportaba más a la familia, yo iba a ganar ese juego de manera espectacular. El siguiente domingo era la reunión mensual familiar en casa de Carmen. Normalmente encontraría una excusa para no ir, pero esta vez confirmé nuestra asistencia con entusiasmo. «¿Estás segura?», preguntó Roberto sorprendido. «¿Después de todo lo que pasó?» «Oh, sí», respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. No me perdería esta reunión por nada del mundo. Pasé la semana preparándome. Contraté a un notario, preparé documentos y, sobre todo, me aseguré de que todo estuviera perfectamente legal y vinculante. También tuve una larga conversación con Daniel y Sofía, explicándoles lo que iba a hacer y por qué. «Es hora de que la abuela aprenda una lección», dijo Daniel con satisfacción. «¿No será muy duro?», preguntó Sofía, siempre mi hija compasiva. «A veces, cariño», le dije acariciando su cabello, «la gente solo aprende cuando experimenta las consecuencias de sus acciones». El domingo llegó más rápido de lo que esperaba. Me vestí con mi mejor traje de negocios, uno que había comprado para una presentación importante, pero que nunca había usado en una reunión familiar.
Roberto me miró con curiosidad cuando bajé las escaleras. «Te ves profesional», dijo, claramente confundido. «Gracias», respondí simplemente. El viaje a casa de Carmen fue tenso. Roberto intentó hacer conversación casual, pero yo respondía con monosílabos. Los niños iban callados en el asiento trasero, sabiendo lo que estaba por venir. Cuando llegamos, toda la familia ya estaba ahí. Patricia y Miguel estaban en la sala con Sebastián. Los hermanos de Roberto, Carlos y Fernando, habían venido con sus familias. Era perfecto. Mientras más testigos, mejor. «Oh, Leticia», dijo Carmen cuando entré, su voz destilando falsa dulzura. «Qué formal te ves. ¿Vienes de trabajar en domingo?» La forma en que dijo «trabajar» dejaba claro que no consideraba lo que yo hacía como trabajo real. «Algo así», respondí con una sonrisa. La comida transcurrió con la tensión habitual. Carmen alababa cada respiración de Patricia mientras ignoraba o criticaba sutilmente todo lo que yo hacía. Pero esta vez no me molestó. Sabía lo que venía. Cuando llegó el momento del café y el postre, me levanté. «Antes de que sirvan el postre», dije, mi voz clara y fuerte, «tengo un anuncio que hacer». Todos me miraron con sorpresa. Yo nunca hablaba en estas reuniones, nunca llamaba la atención. «Como saben», continué, sacando una carpeta de mi bolso, «heredé un terreno de mi padre. Ha habido cierta confusión sobre qué hacer con él». Vi cómo Patricia se tensaba y Roberto palidecía. «He tomado una decisión sobre el terreno», anuncié. «He decidido transferirlo». Carmen se animó visiblemente, mirando a Patricia con satisfacción. Bueno, era hora de que entraras en razón. «Sí», asentí, «por eso he decidido transferirlo a nombre de Patricia». El shock en la habitación era palpable. Patricia me miraba con la boca abierta. Roberto parecía que iba a desmayarse. Pero Carmen estaba radiante. «¡Oh, Leticia!», exclamó, levantándose para abrazar a Patricia. «Finalmente hiciste algo inteligente. Patricia sabrá exactamente qué hacer con él. Ella sí aporta valor real a esta familia». «Exactamente», dije, sacando los documentos. «Por eso he preparado todo. Solo necesito que Patricia firme aquí». Patricia tomó los documentos con manos temblorosas, pero mientras comenzaba a leer, su expresión cambió de confusión a horror. «Espera», dijo, su voz aguda. Esto dice que el terreno tiene un gravamen de $1.8 millones. «¿Qué?», gritó Carmen, arrebatándole los papeles. «Oh, ¿no lo mencioné?», dije con fingida inocencia. «Sí, verán, usé el terreno como garantía para un préstamo de inversión para mi negocio hace 2 años. Es perfectamente legal, el terreno estaba a mi nombre. El préstamo debe pagarse en su totalidad en 6 meses o el banco ejecutará la hipoteca». «¡Eso es imposible!», gritó Carmen. «Eduardo dijo que el terreno estaba libre de deudas». «Lo estaba», confirmé, «hasta que lo usé como garantía. Pero no se preocupen, estoy segura de que Patricia, con todos sus contactos y experiencia, podrá manejar la deuda fácilmente. Después de todo, ella sí aporta a la familia, ¿no?». «No puedo pagar eso», protestó Patricia, su rostro pálido. «¿No? Qué extraño. Pensé que alguien tan exitosa como tú no tendría problema. Pero está bien, no tienes que aceptar la transferencia. Puedo quedarme con el terreno y la deuda yo misma». «Esto es un truco», acusó Carmen, su rostro rojo de ira. «No es un truco», respondí con calma. «Es una lección. Querías el terreno porque pensabas que era dinero fácil. Querías quitármelo porque no me consideras capaz. Bueno, aquí está tu oportunidad de demostrar qué tan capaz es tu nuera favorita». «Leticia», Roberto finalmente encontró su voz. «¿Qué hiciste?». «Invertí en mi negocio», respondí, mirándolo directamente.
ese negocio que tu madre considera un pasatiempo. Con ese préstamo expandí mi empresa. Ahora tengo 12 empleados, una oficina en el centro y contratos por los próximos 3 años que valen más de $5 millones. El silencio en la habitación era absoluto. Pero aquí está lo mejor, continué, sacando otro conjunto de documentos. Puedo pagar el préstamo completo ahora mismo. Mi negocio ha sido tan exitoso que tengo el dinero. Pero quería darle a Patricia la oportunidad de manejar esta inversión familiar como originalmente planeaban. «Págalo entonces», dijo Carmen entre dientes. «Podría», asentí, «pero hay condiciones». «¿Qué condiciones?», preguntó Roberto. «Primero», dije, mirando a Carmen directamente, «una disculpa pública, aquí, frente a toda la familia, por años de menosprecio y humillación». Carmen parecía que había tragado un limón. «Yo no...». «Segundo», continué, ignorándola, «Roberto firma un acuerdo postnupcial reconociendo que todos mis ingresos y propiedades heredadas son separadas de los bienes conyugales». «Eso es ridículo», protestó Roberto. «Tercero», dije, mi voz ganando fuerza, «se acabaron las reuniones familiares obligatorias. Yo y mis hijos vendremos cuando queramos, no cuando Carmen lo ordene». «No puedes», comenzó Carmen. «Sí puedo», la interrumpí, «porque a diferencia de lo que siempre has pensado, yo sí aporto a esta familia». De hecho, saqué otra carpeta. Aquí está el desglose de todo lo que he aportado financieramente en los últimos 5 años. Le entregué copias a todos. Los murmullos de sorpresa llenaron la habitación mientras leían los números. $300,000, leyó Carlos en voz alta. ¿Aportaste $300,000? Más que el salario de Roberto en ese mismo periodo, confirmé. Pero según Carmen, no aporto nada. Eduardo, que había estado callado todo este tiempo, finalmente habló. «Carmen, creo que le debes una disculpa a Leticia». «No le debo nada», gritó Carmen. «Esto es chantaje». «No», dije con calma. «Esto es consecuencia. Quisiste jugar juegos de poder conmigo, menospreciarme, tratarme como ciudadana de segunda clase en esta familia. Quisiste robar mi herencia porque no me considerabas digna de ella. Bueno, aquí están las consecuencias». Me volví hacia Patricia, que había estado callada, mirando los documentos con lágrimas en los ojos. «Patricia», dije más suavemente, «sé que esto no fue completamente tu idea, pero participaste, sabías que estaba mal y aún así seguiste adelante». «Lo siento», susurró Patricia. Carmen me convenció de que era lo mejor para la familia». «La familia», repetí con amargura. «¿Qué familia? ¿La que me excluye? ¿La que me menosprecia? ¿La que trata de robarme?». Daniel se levantó de su asiento y vino a pararse junto a mí. «Mi mamá tiene razón. Esto no es una familia. Es un club donde la abuela Carmen decide quién es suficientemente bueno». Sofía también se levantó, tomando mi mano. «Y nosotros ya no queremos ser parte de ese club». Roberto miró a sus hijos como si los viera por primera vez. «Daniel, Sofía, no entienden...». «Sí entendemos, papá», lo interrumpió Daniel. «Entendemos que elegiste a la abuela sobre mamá. Siempre lo haces». El peso de las palabras de Daniel pareció golpear a Roberto como un puñetazo. Se hundió en su silla, su rostro una máscara de dolor y realización. «Entonces, ¿qué va a hacer?», pregunté, mirando alrededor de la habitación. «¿Patricia acepta el terreno con la deuda? ¿O Carmen se disculpa y empezamos de nuevo con respeto mutuo?». El silencio se extendió por varios minutos. Finalmente, Eduardo se levantó. «Carmen», dijo con firmeza, «discúlpate». «Eduardo», protestó Carmen. «Discúlpate», repitió Eduardo con más fuerza. «Has tratado mal a Leticia por años. Yo lo permití y me arrepiento. Pero se acabó. Discúlpate ahora o me voy de esta casa». El shock en el rostro de Carmen era casi cómico.
En 40 años de matrimonio, Eduardo nunca la había confrontado así. Carmen miró alrededor de la habitación, buscando apoyo, pero no encontró ninguno. Incluso Patricia miraba hacia otro lado. Lo siento, murmuró finalmente, las palabras claramente dolorosas para ella. No te escuché, dije. Lo siento, gritó Carmen, lágrimas de rabia corriendo por su rostro. ¿Feliz? Es un comienzo, respondí. Roberto, ¿firmarás el acuerdo postnupcial? Roberto me miró por un largo momento. ¿Realmente quieres hacer esto? La pregunta es, respondí, ¿realmente quieres salvar nuestro matrimonio? Porque esto es lo que necesito para considerar seguir adelante. Roberto tomó el bolígrafo que le ofrecí con mano temblorosa y firmó. Bien, dije, guardando los documentos. Pagaré el préstamo mañana. El terreno seguirá siendo mío y lo desarrollaré como yo decida. Me volví para irme, pero Carmen habló una vez más. ¿Por qué?, preguntó, su voz quebrada. ¿Por qué hacer todo esto? Me volví para mirarla. Porque necesitabas aprender que tu nuera, que no aporta nada, es en realidad la columna vertebral financiera de esta familia. Porque necesitabas entender que la educación universitaria no es la única medida de valor de una persona, y porque mis hijos necesitaban ver que su madre no es un felpudo, sino una mujer fuerte que sabe su valor y lo defiende. Con eso, tomé las manos de mis hijos y salimos de la casa. Roberto nos siguió en silencio. En el auto, el silencio era diferente esta vez. No era tenso o incómodo, sino liberador. Mamá, dijo Sofía suavemente, eso fue increíble. Estuviste genial, agregó Daniel con una sonrisa de orgullo. Roberto conducía en silencio, pero podía ver lágrimas corriendo por su rostro. ¿Estás bien?, le pregunté, sintiendo una punzada de compasión a pesar de todo. No, admitió, pero tal vez eso es bueno. Tal vez necesitaba que esto pasara para darme cuenta de lo que casi pierdo. ¿Y qué vas a hacer al respecto?, pregunté. No lo sé, respondió honestamente, pero quiero intentar. ¿Me darás esa oportunidad? Lo pensé por un momento. Con condiciones, terapia de pareja, límites claros con tu madre y respeto, Roberto, respeto real por lo que hago, por quien soy. Acepto, dijo sin dudarlo. ¿Has tenido una suegra así? ¿Crees que hice lo correcto o que fui demasiado dura? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Han pasado 6 meses desde esa confrontación en casa de Carmen. La vida ha cambiado dramáticamente y quiero compartir con ustedes cómo están las cosas ahora. Roberto y yo hemos estado en terapia de pareja cada semana. No ha sido fácil. Hubo sesiones donde grité, sesiones donde él lloró, sesiones donde ambos quisimos rendirnos. Pero también hubo sesiones donde finalmente nos escuchamos de verdad por primera vez en años. Nunca me di cuenta, me dijo Roberto en una sesión particularmente emotiva, de cuánto te lastimaba el silencio. Pensé que estaba manteniendo la paz, pero en realidad estaba eligiendo la comodidad sobre tu dignidad. Carmen, por su parte, ha mantenido su distancia. Las reuniones familiares obligatorias se acabaron. Ahora, cuando nos vemos, es en territorio neutral y por tiempo limitado. Ha habido intentos de su parte de volver a las viejas dinámicas, pero ahora tengo la fuerza para poner límites. Hace un mes me llamó. Leticia, dijo, su voz inusualmente suave, ¿podrías diseñar la remodelación de mi cocina? Me quedé en silencio por un momento, procesando la petición. Carmen estaba pidiendo mis servicios profesionales. Era un reconocimiento tácito de mi trabajo. Mi tarifa es $5,000 por el diseño inicial, respondí profesionalmente. Y necesitaría un contrato firmado antes de empezar. Eso es caro, dijo Carmen. Eso es lo que vale mi trabajo, respondí con firmeza.
Patricia cobra más por hora en su bufete. Carmen contrató mis servicios, pagó la tarifa completa. Y cuando sus amigas la visitaron después de la remodelación, les dijo con orgullo que su nuera había hecho el diseño. Fue un pequeño milagro. Patricia y yo hemos desarrollado una relación cautelosa pero respetuosa. Me confesó hace poco que siempre se sintió presionada por Carmen para ser la perfecta. ¿Sabes lo agotador que es?, me dijo durante un café que compartimos. Siempre tener que demostrar que eres digna, siempre competir por su aprobación. Sí, respondí simplemente. Lo sé. Nos miramos y, por primera vez en años, nos entendimos. El terreno ha sido desarrollado según mis planes. Construí un complejo de oficinas boutique para pequeñas empresas creativas. Mi oficina de diseño ocupa el penthouse. Cada mañana, cuando llego a trabajar y veo mi nombre en el edificio, Edificio Mendoza, en honor a mi padre, siento una oleada de orgullo y vindicación. Daniel está en su último año de preparatoria ahora. Ha decidido estudiar arquitectura, inspirado, dice, por ver a su madre construir algo de la nada. Sofía se ha vuelto más segura, más vocal. Ya no se encoge cuando alguien la menosprecia. Aprendió que tiene derecho a defender su valor. Mamá, me dijo Sofía hace unos días, gracias por enseñarme que no tengo que hacer pequeña para hacer sentir grandes a otros. Roberto ha cambiado también. No es perfecto. Todavía tiene momentos donde su instinto es evitar el conflicto, pero ahora se esfuerza por superarlo. La semana pasada, cuando Carmen hizo un comentario despectivo sobre mi nuevo auto que compré con mis propias ganancias, Roberto la interrumpió. Mamá, dijo con voz firme, Leticia se compró ese auto con el dinero que ganó construyendo un negocio exitoso desde cero. Es admirable, no algo para criticar. Carmen se quedó callada y yo casi me caigo de la silla por la sorpresa. Eduardo se ha convertido en un aliado inesperado. Viene a almorzar conmigo una vez al mes, solo nosotros dos. Me cuenta historias de Carmen cuando era joven, tratando de ayudarme a entender de dónde vienen sus inseguridades. Su familia era muy pobre, me dijo una vez. Creo que siempre sintió que tenía que demostrar que era suficiente. Desafortunadamente, lo hizo menospreciando a otros. Eso no lo hace correcto, respondí. No, concordó Eduardo, pero tal vez lo hace un poco más comprensible. Mi negocio ha florecido más allá de mis sueños más salvajes. Ahora tengo 20 empleados y oficinas en 3 ciudades. El mes pasado fui invitada a dar una charla en la universidad local sobre emprendimiento femenino. Carmen estaba en la audiencia. No dijo nada, pero la vi tomar notas. Después de la charla, se acercó a mí. Fue impresionante, admitió a regañadientes. Gracias, Carmen, respondí simplemente. Tal vez, dijo, mirando al suelo, tal vez me equivoqué sobre algunas cosas. No era la disculpa completa que tal vez merecía, pero era progreso. La relación con Roberto sigue siendo un trabajo en progreso. Hay días buenos y días malos, pero ahora, cuando discutimos, es desde un lugar de igualdad. Él sabe mi valor y, más importante, yo sé mi valor. Hace una semana estábamos cenando en familia, solo nosotros 4, cuando Roberto levantó su copa. Quiero hacer un brindis, dijo, por Leticia, por la mujer que construyó un imperio mientras otros dudaban de ella, por la madre que enseñó a nuestros hijos a conocer su valor, por la esposa que tuvo la fuerza para exigir el respeto que siempre mereció. Daniel y Sofía levantaron sus vasos de jugo con sonrisas enormes. Por mamá, dijeron al unísono. Mientras chocábamos nuestros vasos, pensé en todo el camino recorrido. El dolor, la humillación, la traición, pero también el crecimiento, la fuerza, la vindicación. ¿Valió la pena?
Absolutamente. ¿Fue fácil? Para nada. ¿Lo volvería a hacer? Sin dudarlo, porque al final del día no se trataba solo del terreno o del dinero. Se trataba de respeto. Se trataba de enseñarles a mis hijos que el valor de una persona no se mide por sus títulos universitarios o su apellido, sino por su carácter, su trabajo duro y su integridad. Se trataba de demostrarle a Carmen que su nuera que no aporta nada, en realidad aportaba todo. Y más que nada, se trataba de demostrarme a mí misma que merecía ocupar espacio, hacer ruido y exigir el respeto que siempre merecí. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que también necesite escucharla. En los comentarios, cuéntame, ¿has vivido algo similar? ¿Desde qué país me estás viendo? Me leo todos los comentarios y me encanta saber que no estamos solas en estas experiencias. Recuerden, familia de venganza final. Su valor no depende de la validación de otros. Ustedes son suficientes, tal como son. Y si alguien no puede verlo, ese es su problema, no el suyo. Hasta la próxima historia.